Pues nada, antes que nada quiero agradecer a la organización pues la oportunidad que me dan de poder participar en esta jornada y aportando algunas cuestiones desde el punto de vista jurídico, ya que específicamente pues mi intención es hablar sobre el estado de la regulación del patrimonio paleontológico en el derecho español. Específicamente, yo llevo trabajando en materias de patrimonio cultural desde hace unos 15 años y desde hace un poco menos de tiempo, más o menos la mitad, pues cuestiones relacionadas con lo que denominamos patrimonio natural, protección de recursos y protección medioambiental. Y además la oportunidad de que ha dado las titulaciones vinculadas al Espacio Europeo de Educación Superior, pues me he perdido la oportunidad de poder trabajar con colegas de otros departamentos en la medida en que, ya que los departamentos no pertenecen a las facultades, el hecho de poder, pues no solamente dar clases en la Facultad de Derecho o en la Facultad de Bellas Artes e interactuar a nivel de posgrado con otros colegas, pues me ha permitido plantear una visión de carácter interdisciplinar. Antes que nada, yo quiero plantearles el hecho de que este es uno de los ejemplos en los cuales queda patente la naturaleza interdisciplinar de la materia jurídica en la medida en la cual muchos de los conceptos que nosotros podemos encontrar contenidos en normas vigentes, normas aplicables, normas de obligado cumplimiento, pues no proceden del ámbito jurídico, sino que tienen que ser colmadas conceptualmente con otras o por otras ramas de la ciencia, por otras ramas del conocimiento. En este caso en particular, vamos a ver cómo el patrimonio paleontológico es una categoría que viene definida, como su propio nombre indica, desde la paleontología, pero cuya naturaleza y la forma en la que se ha abordado el asunto de su protección ha traído consigo la situación en la cual estamos ante una categoría que se encuentra a caballo entre dos más grandes y donde no están nada claras las limitaciones, lo cual va a tener reflejo no solamente en la regulación general que se le va a dar en primer término, sino en la regulación que se está planteando en la actualidad. También a eso hay que añadir unas apreciaciones conceptuales previas que establecen cuál es la organización que se plantea en el derecho español. En el ámbito del modelo de Estado que tenemos, España se configura como lo que se denomina un Estado social y democrático de derecho, donde no existe un poder centralizado, sino que existe una organización territorial en la que junto al gobierno central, el Estado propiamente dicho, podemos encontrar gobiernos de naturaleza regional en la forma de las comunidades autónomas y donde la Constitución establece una distribución de naturaleza competencial. ¿Quién tiene la potestad o quién tiene la competencia para legislar sobre tal o cual materia? Y lo establece de manera que hay competencias que son atribuidas al Estado en exclusiva, algunas de las cuales inciden en la materia que vamos a ver. Hay competencias que corresponden a la exclusiva a las comunidades autónomas, quedando para el Estado lo que llamaríamos una competencia residual que intenta armonizar a un nivel básico ciertos aspectos para que no se produzcan disfunciones ni desequilibrios en el ámbito de las distintas regiones, cosa que en muchos ámbitos resulta bastante difícil de llevar a cabo. Entonces, la materia que vamos a ver es una materia que se encuentra compartida entre ambas administraciones, donde existen títulos competenciales para acceder tanto por parte del Estado como por parte de las comunidades autónomas, pero donde las comunidades autónomas llevan, en virtud de la atribución competencial que hacen la Constitución por un lado y los estatutos de autonomía por otro, que son leyes orgánicas estatales, pues las comunidades autónomas, como les digo, llevan la voz cantante. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tradicionalmente, y como vamos a ver, el patrimonio paleontológico se ha asignado o ha sido mencionado en primer lugar a la legislación vigente en materia de patrimonio cultural. Y como vemos a continuación, la ley todavía vigente en materia de patrimonio material hace referencia en diversos pasajes al patrimonio paleontológico, bien en la forma de yacimiento o bien en la forma de aquellos bienes muebles que han sido separados del yacimiento y han pasado a formar parte de colecciones, museos
o incluso se han convertido en posible objeto de comercio. Entonces, la preocupación por parte del patrimonio cultural pues es bastante antigua e incluso data de principios del siglo XIX. Entonces, dentro de ese concepto de patrimonio cultural vamos a encontrar diversas categorías que luego la ley de 1985 se encarga de desarrollar, pero un poco más tarde también, y por obra y gracia de un otro mandato constitucional, vamos a ver que va a existir otro tipo de normas, otro conjunto de normas en las cuales se va a intentar proteger lo que denominamos el medio ambiente, los recursos naturales, lo que se ha acabado llamando patrimonio natural, por obra y gracia de determinadas normas de naturaleza internacional, en algunos casos, y por otros, como consecuencia del hecho de que en muchos aspectos, como veremos, el patrimonio cultural y el patrimonio natural tienen algunos elementos definitorios de carácter común en cuanto a su naturaleza jurídica, en cuanto a la razón de ser de su categorización y en cuanto a las herramientas relativas a su protección. Entonces, en ambos casos, la Constitución, como vamos a ver, tanto para el patrimonio cultural, histórico, artístico, paleontológico, pero también para el patrimonio natural, recursos naturales, medio ambiente, pero también recursos de naturaleza geológica, establece un mandato para todas las administraciones públicas y más aún para todo el conjunto de la ciudadanía, en el sentido en el cual Estado y comunidades autónomas están obligadas a llevar a cabo las medidas oportunas para llevar a cabo la protección de ambas categorías. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que hoy día podemos considerar que el patrimonio paleontológico ha estado más vinculado hasta el momento presente a la regulación del patrimonio cultural, junto al patrimonio histórico, artístico, etcétera, pero de un tiempo a esta parte, por un lado con la aparición de leyes de patrimonio natural y biodiversidad, y por otro lado con las llamadas leyes de segunda generación en materia de patrimonio cultural en el plano autonómico. Por ejemplo, Canarias ha tenido una del año 99 y tiene otra del año 2019, donde se recoge la experiencia práctica del anterior al tiempo que se añaden otras categorías, pues se ha dado una voz cantante a la regulación y al planteamiento del patrimonio natural. Pero esa situación de estar a caballo entre dos categorías, a caballo entre dos mundos, trae consigo la problemática de que no existe, o al menos se plantea la necesidad de hacer que exista una cohesión, una coordinación a la hora de establecer la regulación, la protección del patrimonio paleontológico. Vamos entonces con las cuestiones concretas y veremos, por ejemplo, aquí tenemos el primer mandato. Ordinalmente no es el primero, pero lo que plantea es que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualesquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Y la ley Panel sancionará los atentados contra este patrimonio. Es decir, este mandato constitucional es el punto de partida para el cual establecemos toda la legislación, tanto nacional como regional, estatal como autonómica, en materia de patrimonio histórico artístico o patrimonio cultural. La primera norma es la Ley de Patrimonio Histórico Español del año 1985, que se verá complementada tiempo después con una ley sobre patrimonio inmaterial del año 2015 y a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 91, en el que algunas comunidades autónomas consideran que el Estado se está arrogando excesivas competencias en materia de patrimonio histórico español, se abre la posibilidad de establecer leyes autonómicas protectoras del patrimonio cultural, que en muchos casos van a coger las categorías que ya existen en la ley estatal, incluyendo la referencia al patrimonio paleontológico, para incorporarlo y establecer la idea de que en sus respectivas regiones la protección del patrimonio cultural es competencia de la comunidad autónoma. Aunque luego se establezcan categorías que son equivalentes a la hora de establecer elementos protectores, tanto en la legislación estatal como en la legislación autonómica o en las leyes autonómicas. El Estado conserva aquellas competencias que están relacionadas, por ejemplo, con la protección del patrimonio cultural, y ahí entra también el patrimonio paleontológico, en todo lo relativo a la prohibición de exportaciones no autorizadas
de bienes del patrimonio cultural español fuera de nuestras fronteras y los delitos relacionados con el expolio, los atentados contra el patrimonio o el contrabando, que es la legislación especial en la que tradicionalmente se ha ido imbricando la protección desde el punto de vista penal contra el expolio del patrimonio histórico español. Pero quiero llamar su atención sobre un punto importante, ya que la definición que hace la Constitución española determina la promoción, conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. ¿Por qué se plantea esa apreciación por mi parte? ¿Por qué les planteo esta llamada de atención? Por un motivo fundamental. Y es que a la hora de establecer una distinción entre patrimonio cultural y patrimonio natural, el elemento definitorio o el elemento distintivo parece ser la acción humana. Es decir, en el sentido de que forma parte del patrimonio cultural aquellos bienes muebles e inmuebles que están definidos con unas características que vamos a ver a continuación y implican la actuación humana. Protegemos el patrimonio cultural en sus distintas categorías porque tienen un valor que nos implica responder a preguntas como quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y plantea la necesidad de su protección no solamente para las personas de una generación o para las personas, yendo más lejos, que sean nacionales de un país o para las personas que residan en un país y ser nacionales. Incluso se llega a plantear que la protección del patrimonio cultural no es en beneficio de una generación o de una ciudadanía, sino del conjunto de la humanidad. Por contraposición, como veremos, el patrimonio natural no parece o no está definido por esas categorías humanas, por esa presencia humana. Y ahí es donde veremos que el patrimonio paleontológico se encuentra a caballo entre esos dos aspectos. Porque, evidentemente, hay bienes y hay lugares vinculados al patrimonio paleontológico donde no se puede considerar que exista acción humana. Pero veremos, por otro lado, que se establece una protección extensiva del patrimonio cultural desde tratados internacionales a normas de derecho interno que hacen extensiva, por ejemplo, a las colecciones de fósiles, las limitaciones inherentes al patrimonio cultural, por ejemplo, para su exportación fuera de nuestras fronteras. Entonces, veremos que no es fácil, no es posible plantear una adscripción categórica a una u otra categoría. De ahí que se recalque, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista paleontológico, la necesidad de acotar categóricamente y perfilar mejor la normativa que pueda ser de aplicación. De manera que, aunque esté distribuida por varios cuerpos legales, podamos tener una premisa clara que al final cumpla elementos, valores y objetivos que son comunes tanto al patrimonio cultural como al patrimonio natural. La protección, la conservación, la divulgación, la promoción y el disfrute para las generaciones venideras. Ya que en el valor que supone que un bien tangible físico tenga un valor cultural, natural, más concretamente paleontológico, nosotros, la ciudadanía e incluso los poderes públicos no pueden actuar en régimen de dominio, en tanto que propietarios, sino que en buena medida somos conservadores o detentadores, con el deber de poseer y conservar para las generaciones futuras. Esa es una cuestión que queda mucho más clara y que es mucho más difícil de llevar a la praxis en el patrimonio inmaterial, pero no es objeto de esta intervención. Entonces, si nosotros concretamos, veremos que en ese mandato constitucional, como les digo, mandata tanto a las comunidades autónomas como al Estado, con lo cual tenemos esa ley de las que yo les he ido hablando y tenemos leyes autonómicas, más concretamente la más reciente, en el ámbito al que nos interesa, que es Canarias, la ley 11/2009, 25 de abril, que es una ley, como dicen mis colegas que han hecho exégesis de la misma, ya no es tan nueva como para llamarla novedosa,
pero no tiene todavía el recorrido suficiente para ver, como siempre, si las normas que se han planteado para resolver problemas y para dar respuesta a necesidades vinculadas al patrimonio cultural son suficientes o no. El punto que supone la entrada en vigor de una norma no es un punto de llegada, es un punto de partida. Porque las normas solamente son útiles en la medida en la que resuelven los problemas para los cuales han sido creadas. Si no, tenemos que volver a la mesa de operaciones y plantear propuestas de lege ferenda, es decir, de modificación. Entonces, esta coexistencia plantea, por ejemplo, que la nueva ley canaria se aleja en cuanto a categorías de protección del patrimonio cultural de la ley de patrimonio histórico español. Eso también doctrinalmente han sido criticados, ya que en muchos aspectos crear una categoría trae consigo la necesidad de definirla y acotarla respecto del resto. Entonces, crear más categorías, más es sinónimo de mejor, no es debate para este planteamiento, pero sí plantea como ley de segunda generación que en el ordenamiento jurídico autonómico va a ser la legislación en materia de patrimonio natural y biodiversidad aquella que lleve la voz cantante. Ahora bien, hay algunos aspectos que permiten ahondar en la situación en la cual no se separa totalmente el patrimonio paleontológico de la regulación que le ha dado cobijo hasta ahora, entre otros motivos porque a nivel estatal sigue estando vigente. Entonces, la primera cuestión es que protegemos estos bienes porque tienen un valor, una dimensión cultural. De hecho, una categoría que define generalmente bienes inmuebles son los bienes de interés cultural, los famosos BIC. Entonces, el primer planteamiento es, ¿todas las cosas tienen interés cultural? Pues, según una definición que dio hace ya unos cuantos años el profesor Díaz Vilela, allí donde hay dos personas existe la cultura. Entonces, hay cultura en cualquier creación humana, lo cual, vuelvo a incidir, separaría de la regulación correspondiente una parte del patrimonio paleontológico, aquel donde la humanidad no tiene ni arte ni parte. Pero no todos los elementos que restan tienen esa necesidad de ser considerados tales y, consecuentemente, establecer una regulación que en pro del beneficio público acabe limitando derechos de naturaleza privada, que en el ámbito del patrimonio paleontológico y la categoría en la que se imbrica en la ley estatal, que es el patrimonio arqueológico, puede llegar al planteamiento de convertir determinado tipo de bienes en bienes de dominio público. Es decir, bienes que son adscritos a la titularidad del Estado, en pro de un interés común, en pro de su afectación o por causa de su afectación a un interés común que en este caso está vinculado a el interés cultural, pero también el interés de naturaleza, valga la redundancia, natural. Entonces, en el ámbito del patrimonio cultural tenemos que tener en cuenta dos aspectos para poder determinar si un bien es de o puede ser declarado bien de interés cultural y en función de las manos en que se encuentre, verse sometido a restricciones en caso de estar en manos de propiedad privada, que son la edad y la historicidad. Es decir, la edad es que tenga un cierto número de años. Pero es decir, ¿significa que todas las cosas por el hecho de tener años, es decir, de ser viejas, son antiguas? Pues ahí entra la segunda parte, que es el carácter de la historicidad. Y la historicidad plantea, de nuevo, aquello que yo les decía hace un momento. Son elementos que permiten plantear quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, que describen o permiten describir un aspecto de nuestra identidad como pueblo, como pueblos, como comunidades. Entonces, eso es lo que plantea su elemento de protección. Ese es el planteamiento. ¿Y por qué? Porque eso, lo que se busca con esta legislación es proteger el patrimonio cultural, promover su conocimiento, enriquecerlo y al final, como en aquel clásico de Lelutier, que la cultura sea para todos. Es decir, que por encima del valor material que pueda existir en un determinado bien, mueble o inmueble, existe un valor intangible que no pertenece a sus titulares, que no pertenece a sus dueños, a sus propietarios, sino que pertenece al conjunto de la colectividad.
y que como consecuencia de ello se restringen los derechos de naturaleza privada que puedan tener a un propietario respecto de un bien de interés cultural. Pero fíjense ustedes que el elemento antrópico está presente cuando hablamos de patrimonio cultural. Y podríamos decir, bueno, pues todo aquello que desde el punto de vista de lo que dicta la paleontología queda fuera de la acción humana, debería quedar fuera consecuentemente desde un punto de vista legal del patrimonio cultural, ya que debe protegerse desde otro punto de vista o en otra categoría. Ahora bien, ¿qué hace la Ley de Patrimonio Histórico Español? Tengan en cuenta, por ejemplo, que la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad es del año 2007, es decir, hay un desfase de más de 20 años entre el momento en el cual nos planteamos la protección del patrimonio cultural dentro del Estado democrático y otro en el que nos planteamos la protección del patrimonio natural, con independencia de normas de carácter sectorial que han ido abordando el problema desde diversos puntos de vista. Entonces, por ejemplo, si vemos la definición del artículo 1, dice, son objeto de la presente la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio histórico español. Sí, copia el precepto constitucional, porque lo desarrolla. Pero luego dice, integra el patrimonio histórico español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico. También luego hace referencia a yacimientos y zonas arqueológicas, sitios naturales, jardines y parques que tengan valor histórico o antropológico. Fíjense ustedes que la propia ley ya está marcando las distancias entre lo que supone ser, en un sentido, acción humana y lo que es mano de la naturaleza. Entonces, específicamente, ya vemos que la ley no establece clara esta distinción categórica. ¿Pero por qué? Porque si atendemos, por ejemplo, a tratados internacionales como los vinculados a UNIDROIT, que son los relativos a la persecución del tráfico de bienes culturales, al expolio y a los delitos relacionados con el contrabando, pues podemos encontrar herramientas que también se hacen extensivas al patrimonio paleontológico cuando éste ha sido separado del yacimiento y forma parte de una colección, de un museo o de una propiedad de ámbito privado. En esa tesitura hay elementos en los cuales podemos, y desde mi punto de vista, debemos emplear las normas del patrimonio cultural para garantizar su protección. Sobre todo cuando se intenta de forma espuria sacarlos del país y ponerlos en manos privadas. Eso nos llevaría a otra discusión que también surge paralela en el mercado del arte, que es estos elementos, en tanto que elementos de dimensión patrimonial que puedan obtener recursos y al mismo tiempo su conversión en meros elementos de comercio que pudieran aplicarse, por ejemplo, a determinadas reglas relacionadas con la libre circulación de bienes en el ámbito de la Unión Europea, donde, por cierto, el patrimonio cultural, incluyendo este aspecto del patrimonio paleontológico, es una excepción a la regla general. No existe libre circulación de bienes culturales en el ámbito de la Unión Europea, de momento. Si nos centramos en la categoría de patrimonio arqueológico, de nuevo ya aquí vemos cuestiones, digamos, que ya establecen una distinción, porque aquí se define el patrimonio arqueológico, bienes inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Dice, y forman parte, asimismo, de este patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre, sus orígenes y antecedentes. Aquí parece que de nuevo viene a limitar la protección del patrimonio paleontológico al elemento de la mano humana, dejando todo aquello que queda fuera de esa categoría, fuera de esta consideración. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones se trabaja con las herramientas de las que se dispone y hay situaciones de urgencia que no admiten demora. ¿Qué es lo que ha sucedido? Recuerdan ustedes que yo les comentaba que junto a la ley estatal hay leyes autonómicas, una por cada comunidad autónoma, cada una de las cuales ha mencionado o no el patrimonio paleontológico, algunas sí, hablando, por ejemplo, de interés paleontológico, definiendo los yacimientos paleontológicos, otras no, otras alguna categoría, pero no otra.
Pero se ha dado la situación de que con base en este precepto, pues podemos encontrar este decreto del año 2000 del gobierno de La Rioja, donde se declara bien de interés cultural los yacimientos paleontológicos de Ignitas de La Rioja. Es decir, utilizamos una categoría del patrimonio cultural para proteger un elemento del patrimonio paleontológico que requiere protección, pero técnicamente no entraría dentro del concepto de la mano del ser humano. Corríjame las personas especializadas en la materia, siento si voy a decir algún tipo de inconveniencia desde el punto de vista científico, pero si no estoy equivocado, las ignitas son huellas fósiles y en este caso, protegido correctamente, son de dinosaurios. Es decir, ¿dónde está la mano humana? Evidentemente, se planteaba establecer una protección, una limitación, porque, sin entrar en la materia, porque me voy quedando sin tiempo, se establecen una serie de medidas de actuación para proteger, para evitar el expolio, para evitar el deterioro, para favorecer su estudio, pues se utilizaron las herramientas que se tenían en su momento. Pero el desarrollo legislativo continuó. Y la propia Constitución, en el artículo 45, justo el anterior al que hemos visto, dice que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo. Y los poderes públicos velarán por la utilización razonable de todos los recursos para proteger y mejorar la calidad de vida, defender y restaurar el medio ambiente. Y también se establecen sanciones de todo tipo. Es decir, el patrimonio natural, como ven, se plantea como un interés colectivo que no es propiedad de nadie porque es propiedad de todos, pero no en régimen de dominio, sino de custodia. Tu obligación es transmitir a quien venga atrás de ti, no quedártelo para ti. Como sucede, también tenemos una ley estatal, la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y en este año pues se está trabajando en una ley canaria de biodiversidad, de manera que en el desempeño competencial, pues cada una de las administraciones públicas tiene la obligación de dar respuesta al mandato constitucional de proteger y conservar para las generaciones futuras. Aquí que se plantea la protección, la conservación y recursos para todos. Igual que antes era cultura para todos. ¿Qué se plantea entonces? Que el patrimonio paleontológico a día de hoy está categorizado dentro de dos aspectos donde tradicionalmente el patrimonio cultural se había llevado la voz cantante, aunque había que considerar que el hecho de que organizativamente el patrimonio paleontológico estuviera dentro del patrimonio arqueológico suponía hasta cierto punto una especie de supeditación de la paleontología a la arqueología y a sus criterios científicos en la materia. De un tiempo a esta parte ha habido una consideración en la cual la legislación en materia de patrimonio natural lleva la voz cantante en el tema de la protección del patrimonio paleontológico, estableciendo el criterio atrópico. Pero como hemos visto, no es una división taxativa, en la medida en que existen elementos que permiten también considerar que es una categoría que se encuentra a caballo entre ambas. Y como conclusión, se plantea la necesidad de que, de la misma forma que las leyes de patrimonio cultural de primera generación daban primacía al elemento cultural en el patrimonio paleontológico, las leyes de segunda generación, como la nuestra de 2019 y las nuevas leyes en materia de protección del patrimonio natural y de biodiversidad, dan primacía a esta categoría a la hora del elemento protector. Ahora bien, se sigue haciendo necesaria una coordinación entre ambas y una categorización que permita el reconocimiento del patrimonio paleontológico como una singularidad, donde el concurso de ambas normativas debe ser planteado en unos términos de suma y no de planteamientos que plantean dudas respecto, por ejemplo, a la aplicación de las reglas que plantearían la conversión del dominio público, la aplicación de sanciones en casos relacionados con expolio de yacimientos, donde el principio de legalidad exige una descripción exacta, tipicidad del comportamiento para poder aplicar la sanción y, en definitiva, a la luz de estas nuevas normativas, responder a la pregunta de origen y a los mandatos constitucionales. Con las herramientas que tenemos, con las herramientas que se están aplicando, vamos a poder proteger el patrimonio paleontológico, tanto en la parte de yacimientos como en la parte de bienes separados, de fósiles separados,
vamos a poder, de manera que podamos cumplir el requisito de conservar, promover, divulgar y transmitir a las generaciones venideras. Pues con esto les dejo unas pequeñas referencias bibliográficas por si ustedes quieren ahondar sobre la materia, y quedo a su disposición si queda tiempo de alguna pregunta, agradeciéndoles de antemano la atención prestada. La ponencia. Y las preguntas son dos. De parte de mi clase de biología, nos pregunta, ¿es que esa falta de coordinación entre las normativas la que dificulta que se apliquen sanciones contundentes o de forma rápida a determinados daños realizados sobre el patrimonio natural? Y Teresa Peláez nos pregunta, ¿se podría denunciar a un ayuntamiento por destrucción del patrimonio? Por ejemplo, el de Málaga, por arrasar un yacimiento romano. Vamos a ver, pues miren, la primera pregunta precisamente se refleja en algunos de los trabajos que tuve la suerte de consultar para realizar esa ponencia. Es decir, la indefinición en el ámbito de las normas punitivas, las que castigan, puede suponer que algún tipo de situación pueda quedar hasta cierto punto impune si no, digamos, se perfila claramente cuál es la norma que describe el comportamiento a castigar y cuál es el castigo específico. Ese es un riesgo sobre el cual profesionales de la paleontología han llamado la atención, siempre con la advertencia de decir, oiga, esto no significa que los yacimientos queden completamente inermes ante comportamientos vandálicos, pero sí plantea la necesidad de establecer una categorización más clara y marcar las distancias entre el patrimonio arqueológico y la parte del patrimonio paleontológico que está relacionado con la historia de la humanidad y aquella que no lo plantea. Y en segundo lugar, le puedo decir que sí, que una administración pública puede ser sancionada, y de hecho hay un caso muy cercano aquí, en las Islas Canarias, donde creo que se sancionó a un gobierno insular con 250.000 euros por haber destruido durante la realización de la ejecución de una obra de un sendero campestre, unos yacimientos prehispánicos que estaban, creo recordar, en la isla de La Palma. Así que vamos a ver, las administraciones públicas incluso pueden tener un nivel de exigencia superior, porque la administración pública es la primera mandatada para la protección del patrimonio cultural, natural, paleontológico. Y además, como puede actuar por encima de la ciudadanía investida de poder de imperium porque no defiende un interés particular, sino el interés general, el interés del conjunto, pues puede plantearse de forma más grave. Así que puede plantearse perfectamente. Otra cuestión es la siguiente, que es que en el equilibrio entre intereses, el patrimonio natural o el patrimonio cultural puedan ceder a otros intereses. Hay una normativa europea que plantea, por ejemplo, en materia de patrimonio natural, el tema de la contaminación cero, luego el tema de la contaminación mínima y luego el tema de pagar por contaminar. Muy bien, sobre la base de eso se ha creado un mercado del CO2 y al final la regla no es la excepción, que es para contaminar se está convirtiendo en la regla. Si cuánto tengo que pagar, si tengo que usar mi jet privado, pues contaminante, pues yo pago. No, esa no es la premisa. Entonces, el problema es que si las normas no responden a esa urgencia, a esa necesidad, a esos daños producidos, tenemos que plantearnos por qué. ¿Es un problema coyuntural? Es decir, ¿la norma funcionaría si tuviéramos dinero bimetal en los presupuestos anuales? Pues bien, tenemos que buscar más recursos. Pero si es un problema sistémico, tenemos que reformar la norma y plantearnos si la nueva norma resuelve el problema que la antigua no.